Muy buenas noches, espero que se encuentren muy bien en casita. Nosotros estamos bien en casita, ¿verdad que sí? Muy contentos. Yo despeinado. Bueno, todo es un lujo estar despeinado es un lujo. Es decir, bueno, todavía tengo algo de pelo, entonces es un lujo. Pues el tema de hoy es un tema interesante, es un tema fuerte. Se desprende de la prédica del domingo que estábamos platicando mi esposa y yo. Y creo que es un tema que debemos de platicar un poco más. Para los que no vieron la prédica del domingo, no pudieron ir, no se pierdan el mensaje del domingo, sobre todo por el mensaje que Dios nos da, que sí nos confronta, yo creo, ¿no? Pero también nos apapacha. Es un tema que sí trae confrontación, pero trae apapacho también. Y como lo podemos ver aquí también en este título que le pusimos, cuando Dios no contesta, o más bien cuando Dios no concede la petición que le hice, ¿no? Y es el tema que vamos a abordar hoy. Por lo general ya saben que los martes estamos estudiando Proverbios. Hoy hicimos una pausa precisamente por este tema, que considero que es muy importante, dadas las circunstancias que a veces vivimos como familias o como muchos están viviendo tal vez el día de hoy. Por eso este tema consideramos que era un buen tema para el día de hoy, y platicarlo entre amigos, entre familia, con la palabra de Dios, y fortalecernos en esa área tan importante, que yo creo que es una de las áreas que más ha alejado también a la gente de Cristo, ¿no? Que hay veces que la gente está enojada con Dios, y por ejemplo me pasa común que hay jóvenes que no se quieren acercar a Dios porque le pidieron algo y no se los concedió. Sabemos que eso también es ignorancia de conocer de Dios. Cuando conoces de Dios, sabes que Dios no es el genio de la lámpara, ¿no? Que Él no está para conceder todo lo que le pidamos. Y cuando tú conoces a Dios, das el paso de saber que Él no se equivoca. Entonces esos dos factores son muy importantes para que puedas soltar la respuesta a decir si me enojo o no me enojo, si me agüito o no me agüito, si concede o no lo que yo le pedí. Pero aún así, como seres humanos también nos pega, ¿no? Sí, te hace pensar en quién es Dios, ¿no? Yo creo que estas podrían ser como pruebas de fe, ¿no? Donde es probada nuestra fe, pues obviamente son en las situaciones difíciles, ¿no? Donde si el Dios en el que nosotros creemos a través de la Biblia es realmente, es esa prueba, realmente lo creo, qué tanto lo creo, o cuando oro, qué tanto quiero que se haga mi voluntad y no estoy buscando la voluntad del Señor, ¿no? O ni siquiera conozco la voluntad del Señor porque pues no estoy estudiándola, no lo conozco a través de la Escritura, no nada más yo quiero, como tú dices, que Él me conceda que yo esté bien, que tenga prosperidad, que nunca me falte nada, que siempre todo sea maravilloso y que siempre esté llena de buenas, de que nunca sufra nada, y eso pues es irreal. Eso es irreal porque nosotros a lo largo de toda la vida, la edad que cada quien tengamos, podemos voltear hacia atrás y ver que eso es irreal, el pensar, y no por eso, cuando es probada nuestra fe, no por eso es decir, bueno, es que Dios no estaba, porque no me escuchaba y porque no me concedió lo que yo quería. Y más adelante en Juan vamos a ver, ¿no? Que dice que bueno, más adelante, donde dice que ustedes no piden mal, o sea, porque piden para sus propios deleites, o sea, no piden bajo la voluntad del Señor, no pedimos bajo los intereses del Señor, lo que a Dios más le importa, y pues a veces siempre estamos pidiendo para nosotros mismos, ¿no? Y entonces nosotros nos ponemos en el centro de nuestra vida, y entonces viene el desánimo, vienen muchas cosas, ¿no? Cuando nosotros somos como el yo. Y fíjate que esa es la clave, viste en el epicentro del problema. Porque cuando tú eres el centro, el yo, entonces, y no se concede tu petición, entonces sí hay problema. Pero cuando tú te sales del yo y pones a Dios en primer lugar, no hay problema.
O sea, sí hay dolor, sí puede haber dolor, es normal como seres humanos cuando le pedimos algo, depende que le pidas, ¿no? O sea, si le pedimos una tontería, pues bueno, no hay bronca, pero cuando le pides algo que realmente es de suma importancia para ti, la vida de un familiar, pedirle por tu papá o por tu mamá que tal vez está enferma o enfermo, un hijo o una hija, y al final de cuentas Dios se lo lleva. Es ahí donde entra un dolor, un coraje, tal vez un resentimiento con Dios, ¿no? Y ese es el tema que vamos a ver el día de hoy. Antes vamos a empezar con la oración, pero en lo que mi hija sigue correteando a mi hijo allá arriba, pero queremos saludar también a los que están conectados. América Juárez, hoy qué gusto, América, ya hace rato que no te veíamos. Te mandamos un fuerte abrazo, América. Mi querido Eduardo Camacho, un abrazote, Lalo. Saludos. Merck dice, bendecida noche, familia, un abrazote. Marifer, qué bueno verte por ahí. Bendiciones, familia. La Roca, gracias pastor, y gracias por este mensaje. Y qué bueno que estás conectada. Saludos a tus hijos. Y pues vamos a orar ya para entrar directo en el tema, porque sí es un tema muy, muy rico en poderlo platicar y que Dios pueda también consolar, ¿no? Que este mensaje traiga consolación, que traiga consolación y que traiga fuerza a muchas personas que tal vez están pasando por momentos difíciles o han pasado por momentos difíciles y que hay a veces ese saque de onda con Dios. ¿Por qué? Pues porque no me concedió. ¿Qué pasó con esas promesas que tanto me dijeron? ¿Qué pasó con esas promesas que tanto me enseñaron, ¿no? Y que a veces cuando tú le pides en medio de tu crisis, no sucede lo que esperas, y hay gente que puede llegar hasta dudar de Dios, ¿no? De si Dios está, si Dios escucha, si Dios existe, ¿no? Y esto es muy común, tristemente. Entonces es muy importante que podamos analizar este pasaje. Por eso este domingo que estudiamos este pasaje donde Lázaro muere, Marta y María le estuvieron clamando a Dios, a Jesús, y le dijeron, ven, sabemos que tú puedes sanarlo, Él es tu amigo, tú lo amas, y si tú lo amas, pues como que es obvio de que llegues, ¿no? Y cuando un familiar está enfermo, lo que quieres es que llegue de inmediato el doctor, ¿no? Imagínate que le hablas al doctor porque tienes a tu hijo o a tu hija muy enferma y estás desesperado y te duele hasta el alma y dices, habla al doctor o la ambulancia, rápido al doctor y el doctor recibe la llamada y dice, ok, voy pasado mañana. No, espérate, si la emergencia es hoy, es ahorita. Y de repente, pues no llega el doctor y muere tu hijo o muere tu hija, o muere tu papá o tu mamá o tu hermano o tu hermana, como el caso de Lázaro. Y después de 2 días llega el doctor. Entonces, ese es el tema. Ese es el tema, dices, que Jesús, tú podías sanarlo, y es lo mismo que Marta le dice, tú podías sanarlo. ¿Por qué no viniste? No estamos lejos, estaban cerca. Te dimos el mensaje a tiempo, tú tenías el poder para sanarlo y no viniste. Y ese es el tema que como seres humanos a veces podemos tener, ¿no? Y es lo que vamos a platicar. ¿Qué pasa cuando Dios no concede nuestras peticiones? Y esto nos lleva a la madurez en Cristo, nos lleva a la madurez espiritual y a conocer a Dios de manera más íntima, que esa es la finalidad, que conozcamos a Dios de manera más personal, más íntima. Y antes de entrar ya directo en el tema, pues saludar todavía a los que están conectando. Mi querido Ernesto Quiroz, un abrazote, hijo. Un abrazo, mi querido Hugo, un abrazote. Qué bueno que estás conectado. Mónica Solís, hola Moni. Linda noche, familia, un abrazote a ti y a tu esposito. Les mandamos un fuerte abrazo. Yo les he dicho estas cosas para que en día y en paz este mundo enfrentará aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Exacto. Muchas gracias,
Muchas gracias, mi querida Merck. Exacto. Pues vamos ya directo al tema. Vamos a orar y vamos directo al tema. Dale, puedes orar, amor, para empezar. Nada más déjame antes hacérselas de tos. Listo. Señor, gracias, Padre. Te damos por tu palabra, Dios. Te damos gracias un martes más en esta noche, Señor, que nos podemos juntar alrededor de tu palabra, tratando de meditar, comprender, ahondar, escudriñar, Señor, en estas intenciones como seres humanos que tuvieron María y Marta. Señor, yo sé que tú nos vas a dar luz y nos vas a mostrar a nosotros, nos confrontas. ¿Cuántas veces hemos estado en el caso de María o cuántas veces hemos estado en el caso de Marta? O cuando no sabemos qué pensar en ese instante, Señor, donde vienen a nuestra cabeza todos estos pasajes que hemos estudiado a lo largo de nuestra vida, Señor, donde viene tu confort, donde viene tu consuelo, donde viene tu dirección, y en esos momentos íntimos de intimidad contigo, Señor, donde uno, aunque esté trabajando y aunque esté en su día a día, estamos conectados contigo, Señor, en esos momentos donde hay una aflicción y donde podemos sentir tu paz. Señor, te pedimos que tú nos ayudes, que nos muestres, que te reveles, Señor, que cambies nuestra mente, nuestro corazón, sí, Señor, porque nosotros queremos serte agradable a ti, Señor. Queremos cumplir tu palabra, queremos ser sal en este mundo, queremos ser el tipo de cristianos que animen a otros a seguir en esta bella carrera que es hasta que te podamos ver, Señor. A que cada uno de nosotros, todos los que estamos aquí reunidos y los que te van a escuchar, Señor, pongan su confianza en ti y que puedan, su fe sea acrecentada, nuestra fe, Señor, sea acrecentada. Sí, Señor. Donde podamos madurar aquellas áreas donde todavía somos inmaduros, Señor. Esas áreas donde tú conoces, donde todavía a lo mejor abrazamos mucho nuestra carne o no sé, Señor, pero tú sabes a la perfección lo que cada uno de nosotros está cargando en este instante. Señor, tráenos luz a través de tu evangelio. Te agradecemos porque sabemos que solamente a través del sacrificio de nuestro Señor Jesús es que podemos venir a hacerte estas peticiones y poder tener esta comunión, Señor. Gracias, mi Dios, por aceptarnos, gracias por hablarnos. Derrama de tu Espíritu Santo, Señor. Necesitamos conocerte cada día más y que nuestra convicción y nuestra fe sea incrementada. Te lo pedimos en el precioso nombre de nuestro amado Señor Cristo Jesús. Amén. 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 Pues bienvenidos, chicos. Francisco Maciel, saludos. Saludos, my friend. Un abrazote, amigo. Y un abrazo, Isabela. Hoy es su cumple, ¿no? Hoy es cumple. Sí. Ay, un abrazote, Isabela. Acordándonos que hace unos años estuvimos allí. Sí. En su cumple. Qué padre. Coincidimos. Uy, qué increíble. Ahora, yéndonos al tema, fíjense que hay versículos que son reales, o sea, la palabra de Dios es veraz, y tú citaste uno ahorita de Santiago, muy importante, que trae mucha luz a todo este tema, porque hablamos de peticiones, y voy a empezar con un testimonio de un amigo. Bueno, primero, para los que no estuvieron el domingo, les invito a que vean la prédica del domingo. El ejemplo del cual estamos hablando y de donde parte toda esta plática de qué pasa cuando Dios no concede nuestras peticiones. Parte de lo que estudiamos el domingo de Juan capítulo 11, donde Marta y María, que son hermanas y son hermanas de Lázaro, son 3 hermanos, así como la zapatería que ya no existe, pero si sabes de esas zapaterías porque ya pasas de los 15 años como yo. Entonces, eran 3 hermanos. Eran 3 hermanos que literalmente eran muy amigos de Jesús. Eran amiguísimos de Jesús, amaban a Jesús, servían a Jesús. Y Lázaro enferma. Pero resulta de que cuando enferma Lázaro, Marta y María le avisan a Jesús
y Jesús está cerca de ellas. Está en un poblado a 3 kilómetros, de ellas, y Lázaro está enfermo. Y van y le avisan: oye, al que tú amas, Lázaro, tu amigo, está enfermo. Y Jesús dijo: ok, y no fue. Y Jesús se quedó todavía 2 días más. Y esperó Jesús a que muriera. Por supuesto, en ese tiempo, María y Marta, que eran sus hermanas, ¿qué pasó? ¿Por qué no viene? ¿Qué pasó? ¿Por qué no viene? Ya le avisamos, se está muriendo mi hermano, se está muriendo. Ya le avisamos, Él nos ama, Él tiene el poder para sanarlo. Él puede hacer el milagro. Lo hemos visto. Él puede salvar a su amigo, a nuestro hermano, a Lázaro. Y al final de cuentas, Jesús no llega y Lázaro muere. Esta circunstancia causa dentro de un ser humano muchas cosas. Y dentro de un cristiano también. ¿Qué pasó? Hice lo que el manual me dice. Número 1, yo creo en Jesús. Yo busco a Jesús en mi aflicción. Le clamé a Jesús. Le pedí que Él lo sanara. Yo creo que Jesús tiene el poder para sanarlo. Y sin embargo murió. ¿Qué pasó en esa fórmula? ¿Qué pasó? Hace tiempo nos pasó un caso de una persona que era un líder de una iglesia muy muy grande en la Ciudad de México. Una iglesia de muchos miles, muy grande en la Ciudad de México. Y esta iglesia promueve mucho la doctrina de la declaración de fe, etcétera, etcétera, ¿no? Y mi amigo era de los que predicaba eso. No era el copastor literalmente, pero era del grupo pastoral. Y él era de los que predicaba la declaración positiva, todo esto que la metafísica se ha mezclado con muchas iglesias y les ha inculcado todo esto. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que él literalmente enseñaba esto: la declaración positiva, la prosperidad económica, todas estas enseñanzas. Hasta que de repente su esposa enferma de cáncer. Imagínate, él que predicaba la sanidades, declaración positiva, etcétera, su esposa enferma de cáncer. Toda la iglesia empieza a orar y a declarar sanidad. Toda la iglesia empieza. Él también, sus hijos. A final de cuentas, la esposa muere. Él queda en shock, queda deshecho. Pero lo peor del caso es que en esas doctrinas, pues entonces, ¿qué fue lo que falló? Entonces, tal vez te faltó fe, ¿no? Para declarar. Son las alternativas que andan buscando para encontrarle un razonamiento, una solución a ese problema ante la soberanía de Dios. Entonces, literalmente entra en un conflicto él y la iglesia también. Pues algo pasó. Entonces seguramente andaba en pecado. Por eso no sanó, porque tenía un pecado por ahí atorado seguramente, ¿no? O no declaró con fe, o no le faltó fe. Y entonces todo este tipo de cosas lo lastimaron aún más a él y a sus hijos. Si de por sí estaba de luto por haber perdido a su esposa, a la mamá de sus hijos, y luego todavía con estas falsas doctrinas pegándole como piñata. Es cuando lo conocimos y estaba súper desanimado, súper agüitado. Obvio no se quería congregar en ningún lugar. Obvio estaba muy enojado con Dios. Estaba muy sacado con Dios, muy sacado de onda con Dios, porque decía: ¿qué pasó? Hice todo lo que el manual me dice, ¿no? Aquí el punto es que ¿cuál manual? Y vemos en la Biblia que cuando uno
lee la Biblia, te vas a dar cuenta que los hijos de Dios también padecemos. Ahorita nos compartió Merck Juan 16:33. Estas cosas yo les he dicho para que en mí haya en paz, dice Jesucristo. En este mundo tendrán aflicción, pero confiad de que yo he vencido al mundo. Este tema lo hemos platicado muchas veces en la iglesia, porque tristemente es un tema muy mal utilizado. Un hijo de Dios también se enferma. Un hijo de Dios también a veces tiene problemas económicos. Pregúntame. Un hijo de Dios también tiene situaciones complicadas, familiares. Somos seres humanos y no nos quita los seres humanos. Un hijo de Dios, como Pablo, el apóstol, ¿tú crees que le faltó fe a Pablo? ¿Tú crees que Pablo no tenía fe? ¿Tú crees que Pablo no tenía una buena relación con Jesucristo? Sin embargo, Pablo en Filipenses, en el capítulo 4, habla, sé vivir en necesidad y sé vivir en prosperidad. Y de una y otra manera estoy agradecido con Dios. Y el apóstol Pablo ahí dice, en ese contexto, hablando de sé vivir en pobreza y sé vivir en riqueza, el apóstol Pablo dice ahí en Filipenses 4, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora, si te fijas que la gente saca de contexto ese versículo y lo utiliza como eslogan de superhéroes, cuando la realidad, lo que Pablo dijo en su carta es, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, puedo vivir en pobreza. Y todo lo puedo en Cristo que me fortalece, aún en la pobreza. Y sé vivir en prosperidad. Y todo lo puedo en Cristo, y tengo un corazón agradecido en la pobreza y en la prosperidad. Tengo un corazón agradecido con Dios. Cuando tú empiezas a ver la Biblia tal cual como Dios la inspiró, te vas a dar cuenta que da la respuesta a todos estos problemas. El problema es que las falsas doctrinas hacen que la gente se pueda llegar a desanimar o enojar o creer que Dios no me escuchó o que Dios se enojó conmigo y por eso me está castigando, ¿no? O que Dios no existe porque no hizo lo que yo le pedí. Dice Mateo capítulo 7, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe, y el que busca encuentra, y al que llama se le abre. Y esas palabras son de Jesucristo. Y dice el versículo 9, eso fue el versículo 7 y 8, y el versículo 9 dice, ¿quién de ustedes, si su hijo le pide un pan, le da una piedra? O si le pide un pescado, le da una serpiente. Pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos os dará buenas cosas a los que le pidan? Así que en todo traten ustedes a los demás tal y como quieran que ellos los traten a ustedes. Fíjate. De hecho, esto es la ley y los profetas. Este pasaje, cuando nada más te quedas con lo bonito, dices, ay, sí, pues que Dios me dé, yo lo digo y Él que me dé. No va por ahí. Pero cuando empiezas a ver la riqueza de las Escrituras, te ayuda a madurar, te ayuda a confiar. Y es como un matrimonio, quiero asimilarlo a un matrimonio. Y mi esposa voltea así como, ¿cómo? ¿What? Así, que le pido y no me da mi tocinito que porque tiene mucha grasa. Ay, sí. Entonces no me siento, yo confío en que ella me ama. Ay, sí. Aunque no me dé lo que le pida. Ah, mira, ya agarré monte. Ya me estoy balconeando del que me gusta el tocino. Por eso estoy como estoy. Oink. Pero, ok. No, ya volviendo al punto. ¿Cuál era el punto? Ah, como el matrimonio. Como el matrimonio. Cuando nos casamos, hicimos un pacto delante de Dios.
Eso se llama una verdadera relación. En la necesidad y en la prosperidad. En la necesidad ya ha sido bien calada. Salud. En la prosperidad algún día, primero Dios. En la salud ha sido calada también. No, pues estamos bien, ¿no? Pero también en la enfermedad fuiste calada. Pues tú también. No, tú. Ay, somos calados. Somos calados. Pero ¿sabes qué? Eso es el amor. Eso es una relación. O sea, en la necesidad y en la prosperidad. En la riqueza y en la pobreza, en la enfermedad y en la salud. Nada de que ya estás bien enfermo, no, sácate ya, que te cuide tu abuela, ¿no? Pues no. No estoy hecho para cuidar. No estoy hecho para cuidar, qué asco, qué horror, ¿no? Cuando todo está bien económicamente, no, sí, mi amor, qué lindo, gracias por esto, pero cuando hay necesidad económica, no puede ser, me voy con mis papás, ¿no? Pues no. Sí. ¿Sabes qué? No. La verdadera relación, y te ayuda a madurar. Sí. Te ayuda a madurar la relación. Tú y yo tenemos que madurar nuestra relación con Dios. Dios es fiel. Y a veces el no de Dios te ayuda a madurar. Te ayuda a estar con el Señor. Job dijo uno de los versículos más fuertes, ¿no? Aunque el Señor me matare, en Él esperaré. ¿Qué tal? Aunque Dios me mate, en Él voy a seguir esperando. Job también dijo al inicio, el Señor dio, el Señor quitó, sea el nombre del Señor bendito. Nuestra relación con Dios no depende de lo que Él nos da. Seríamos como un niño berrinchudo, el que no me dio lo que le pedí, pues ya no nos hablamos, ¿no? Sí, como dices, hago un berrinche, ¿no? Ahora, lo triste es que muchos se alejan de Dios porque Dios no les concedió lo que le pidieron. Y ese es como un berrinche. Sí, o sea, y es no conocerlo. Sí, ¿no? Es decir, no, pues ahora ya no. Y es no conocerlo. Y qué triste que lo que te liga a Dios sea la economía. La petición, ¿no? Pero por ejemplo, la petición que tengas y que la respuesta haya sido como veíamos, ¿no? Que la respuesta sea no, o todavía no, o espera, porque cualquiera de esas respuestas, no, espera, pues como que nos desbalancean, y un sí nos abruma, ¿no? Hay veces que el Señor nos da cosas sin ni siquiera nosotros pedirlas. Y el amor del Señor nos rebasa, es así como dices, pero, o sea, ni entiendes, ¿verdad? Así, pero es que yo ni siquiera lo pedí, ¿no? Pero es así como el Señor en el momento que Él decide darte un sí que ni siquiera esperabas, o que sí lo estabas buscando, pero no creías, y de repente llegó, y ese es abrumador, sus respuestas. Y las difíciles, a lo mejor para nosotros, sí, obviamente para nosotros como seres humanos, es el espera y el no. Y el no es amor. Sí, porque cuando le conocemos podemos entender que Él ve todo mucho más allá de lo que nuestros ojos ven, ¿no? Porque nuestra vista es muy limitada y nuestra mente pues igual, ¿no? Pero la mente del Señor, y la cosa es cuando dejamos viajar nuestra mente y nos desviamos. Y no volvemos a enfocarnos en quién es Cristo, y que Él es sabio, y que Él es bueno, y que Él nos ama, así como veíamos en el pasaje de Juan, ¿no? Que decías, y Él amaba a Marta, María y a Lázaro, o sea, los amaba, y no, y esperó, les decían, ven, y Él, esperen. Y muere Lázaro. Y el no de espera, ahorita no, pues eso les pega. Ahora vemos, como lo vimos el domingo, vimos que cuando Jesús ya llega con ellas, ya Lázaro ya llevaba 4 días de muerto. Y cuando llega Jesús con ellas, Marta sale a recibirlo, sale al encuentro, pero María no. Y hablábamos precisamente de ese tema, de cuántas veces hemos sido como María, ¿no? De que buscas al Señor, le pides al Señor, le clamas al Señor, y sin embargo su respuesta es no, y te duele. Si ha muerto algún familiar tuyo, algún ser amado, si has pasado por un momento muy difícil donde
clamaste a Dios y Dios no te lo concedió? ¿Sabes a lo que me refiero? Llegas un momento de mucho dolor, de mucha tristeza, de un desánimo a veces, ¿no? Y te quedas como María. Ya llegó Jesús, ya está muerto, ya murió mi hermano. Le pedimos que viniera antes para que lo restaurara, para lo sanara. Lo resanara, no, eso no. Lo sanara. Sí, no, eso no. Lo sanara. Pero ahora resulta que ya llega cuando ya está muerto, ¿no? Y eso es algo muy importante. ¿Qué necesita Dios quitarnos para darnos cuenta de que lo que necesitamos es a Él? Muchas veces estamos ligados con Dios a través de lo que Él nos da. Si nos da la salud, si nos da el trabajo, si nos da la familia, si nos da un techo, si nos da... Entonces estamos ligados a Dios en base a lo que Él nos da. Pero ¿qué pasa cuando Dios nos lo quita? Se rompe lo que te está ligando a Él. Y ahí es donde está probada tu fe. Y ahí es donde se ve que tu relación con Él no era genuina. Porque si fuera genuina, no importaría lo que pierdes, porque lo que no vas a perder va a ser tu relación con Él. Y es a lo que me refería con los discípulos. O sea, los discípulos le padecieron. Si al apóstol Pablo le hubieran enseñado un evangelio de que cuando tú le entregues tu vida a Cristo vas a ser millonario y todo va a ser color de rosa y todo va a estar muy bien y vas a ser feliz, y pues entonces hubiera renunciado de volada, porque luego lo empezaron a rechazar. Primero los cristianos fueron los primeritos que lo rechazaron a Pablo. El mismo cuerpo de Cristo rechazó a Pablo. No, espérate, este es el que andaba apedreándonos y persiguiéndonos. Y después, los sacerdotes también, los fariseos. Por traicionero, órale. Y le empezó a ir como en feria. Yo te invito a que leas en Hechos capítulo 26, si no me equivoco. Pablo empieza a narrar también su testimonio de los padecimientos, de lo que él pasó y su testimonio. Pero hay otro pasaje, me parece que es en 2 de Corintios, ahorita les confirmo, donde el apóstol Pablo habla de los padecimientos. Ahorita mismo, 2 de Corintios 11. 2 de Corintios 11. Y en 2 de Corintios 11 vemos claramente que el apóstol Pablo narra, en 2 de Corintios 11, el apóstol Pablo narra todo lo que vivió, ¿no? Fue perseguido, fue apedreado, fue encarcelado, fue azotado con varas, perseguido de los fariseos, perseguido de los falsos hermanos, perseguidos de todos lados. Naufragó, le picó una serpiente. O sea, le fue como en feria al apóstol Pablo. Y aquel que le hubiera vendido la idea de Pablo, seguramente tienes algún pecado atorado por ahí, porque desde esa no te está yendo muy mal, ¿no? Y aparte, yo no te veo en un camello del año, ¿no? Sí, o sea, tu camellito, pues ya no, o sea, es más, creo que pues andabas hasta a pie, mi querido Pablo. No, ¿qué pasó? Pues, un ministro tiene que andar en su camello del año, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, ¿ves cómo chocan con la Biblia y con lo que se enseña actualmente y con lo que mucha gente cree actualmente? Entonces, cuando viene la petición en una crisis económica, en una crisis familiar, y le clamas a Dios y te dice Dios no, entonces choca con esa cultura actual, no con la de la Biblia. Pero ¿cómo que no? Dios está para hacer lo que yo le digo.
¿Qué no Dios está para hacer lo que yo declaro? ¿Qué no Dios está para cumplir lo que yo? Y ahí es donde muchos se pierden, donde muchos se alejan de Dios. Y sacan, por supuesto, los versículos como en Juan capítulo 14 que dice: todo lo que le pidáis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo, dice la palabra también en el mismo versículo. Es decir, ¿cómo va a ser glorificado el Padre en tu petición? Ahí está la clave. Si tú vas a declarar algo, pedirle algo al Padre, ¿sabes qué? ¿Cómo va a ser glorificado el Padre en tu petición? Si algo pidieres en mi nombre, dice Jesucristo, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Ahora, también en Santiago, mi esposa compartía hace rato, piden y no reciben. ¿Por qué? Porque piden mal, porque piden para sus propios deleites. Pero cuando eres un hijo de Dios, ya has muerto a ti mismo y has muerto a tu carne. Por lo tanto, todo lo que pides conforme a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque yo ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Por lo tanto, lo que yo le pido a Dios en oración es para su reino, es para su gloria. Y Dios concede las peticiones de mi corazón. Y cuando no me concede algo, como el fallecimiento de algún amigo que no queremos, o de algún familiar que no queremos que fallezca, y le clamamos a Dios y le oramos y aún así fallece, ¿sabes qué? Aquí es la palabra clave: la soberanía de Dios. Dios es soberano, Dios decide, Dios tiene todo poder y toda autoridad, y Él, como dijo Job, no hay quien detenga tu mano, no hay quien te diga qué haces. Como bien dijo el rey Nabucodonosor también, tú tienes todo poder y autoridad sobre el reino de los hombres. Tenemos que entender esa palabra soberanía de Dios. Y cuando entiendes la soberanía de Dios, la autoridad de Dios, ¿sabes qué? Y aparte, entiendes que Él es el Todopoderoso, pero que Él te ama, que Él me ama y que Él quiere lo mejor para nosotros, como dice Jeremías. Él tiene pensamientos de bien y no de mal para con nosotros. Entonces descansas en que tal vez lo que tú le estabas pidiendo, Dios tiene un plan mejor. Dios tiene un plan mejor. Y eso grábatelo cuando Dios te conteste no a tu petición. Grábate esta frase: me dijo no porque Dios tiene un plan mejor. Porque Dios me ama. Y aun cuando muere un familiar, aun cuando muere alguien muy amado, piensa: Dios tiene un plan mejor. La muerte no es como la ve el mundo. La muerte es gloriosa para un hijo de Dios. La muerte es gloriosa para un hijo de Dios. Es algo glorioso. Es algo hermoso. Pero para alguien incrédulo, pues es algo trágico. Y aun si fuera la muerte de un incrédulo, aún ahí Dios es bueno. Y Dios muestra su poder y su autoridad. Yo hablo mucho, a ver. No, vas bien. Vas bien, échale. No, hablábamos también de analizar nuestra vida, ¿no? De confrontarnos con el Señor. Vemos todos estos pasajes en la Escritura, vemos lo que comentas de Pablo, ¿no? Y a veces pareciera que estamos muy lejanos a nosotros en nuestra vida, como el Señor nos confronta, cuando hemos sido como María, cuando hemos sido como Marta, ¿no? María, que abrazó tal vez en esos momentos donde el Señor regresó, bueno, el Señor fue a verlos y ella se queda, ¿no? Se queda no sale a buscarlo, se queda abrazando tal vez su dolor, y ahí viene el desánimo, y ahí viene como todo lo que dices, ¿no? Entonces, qué peligroso quedarnos ahí abrazando nuestro dolor, que el Señor nos conoce y sabe que hay momentos en los cuales estamos pues como sumidos en ese dolor y estamos en ese proceso. Algunas veces, algunos estamos en ese proceso de volver a poner nuestros ojos en el Señor, ¿no?
y que Marta, en cuanto se entera, y que al parecer el carácter de Marta era más impulsivo, por decirlo de alguna manera, sale corriendo a encontrarse con el Señor y le dice, no, es que si hubieras llegado antes no hubiera pasado esto. O sea, como todavía no les caía el 20 realmente quién era el Señor, ¿no? Porque que es todopoderoso, que todo lo sabe, que todo lo ve, y que si Él viene, Él es el que viene a nuestra necesidad, ¿no? O sea, llegó a pesar de que María se quedó en esos momentos. Entonces analizábamos un poquito, pensar cada uno en nuestras propias vidas, ¿no? En qué momento, en algunas pruebas o en alguna prueba de fe, ¿no? El Señor, nosotros hemos sido como María, o en este momento estamos quedándonos abrazando el dolor, donde viene un desánimo, y el desánimo siempre es porque estamos poniendo nuestros ojos en nosotros mismos y apartamos la mirada de nuestro Señor. Entonces, cuando viene a mi vida, por ejemplo, desánimo, es muy, yo me doy cuenta de inmediato, ¿no? O sea, cada quien nos conocemos, yo puedo decir de mí, estoy desanimada, estoy muy preocupada por mí, ¿no? O sea, estoy muy preocupada por lo que a mí me está sucediendo, por lo que yo quiero, por lo que no se ha cumplido, por las peticiones a lo mejor que estoy, o ese desánimo que te paraliza, que no te deja avanzar, que no te dan ganas de nada, que intentas llevar en tus propias fuerzas una relación que solamente se puede llevar a través de nuestro Señor Jesús. Entonces es eso, ¿no? Y en cambio, cuando hay pruebas y sales y vas y corres, te encuentras con el Señor, y si es un reclamo, pues también ahí vas a estar siendo confrontada con lo que realmente, o confrontados con lo que realmente creemos de quién es Dios, ¿no? De en qué Señor creemos, en quién es nuestro Dios, el que tantas horas, días, meses, no sé, el tiempo que tengas de escuchar del Señor, quién es, y es traer a memoria y obligar a nuestra mente una vez más a meditar en Él y en lo que Él es, en la soberanía, ¿no? Que Él es el Todopoderoso, pero Él es justo, pero es amoroso, pero es bueno, pero es bondadoso, pero es soberano. Y vamos a pasar por lo que el Señor... Yo siempre digo, cuando hay situaciones difíciles y de repente yo pues como que me resisto, ¿no? En mi así como que no, que es que no quiero, como que no quiero pasar por esa situación, pero ya cuando oro y estoy otra vez recordando quién es Dios, ¿no? Digo, ok, me suelto en tus brazos, tú me llevas en la palma de tu mano, tú eres el que nos sostienes, tú eres el que eres dueño de mi vida y en la de mi familia, ¿no? Y de todos aquellos que amo y de todas las personas que conocemos, y tú eres el que sabes, ¿no? Y ante eso me rindo. Entonces ya te rindes ante la soberanía de Dios. Oigan, chicos, ¿y ustedes han vivido esto? Yo creo que todos lo hemos vivido, como dijo mi esposa ahorita. ¿Has vivido ese momento como Marta? Que tú le has clamado a Dios, has confiado en Él y le has dicho, te quiero pedir esto. Pero de repente la respuesta es no, y lo que le pediste no sucede en el momento que querías, y te agüitas y vienes con Jesús a reclamarle. ¿Has sido como Marta? ¿O has sido como María, que crees en Jesús, amas al Señor, pero en tu necesidad le clamas al Señor y sabes que Él puede solucionarlo, y sin embargo la respuesta es no? No en ese momento. Y cuando muere eso por lo cual tú ya le habías pedido, te agüitas, te desanimas y no estás muy interesada en regresar o en regresar. ¿Cuál de los dos has vivido? ¿Cuál de las dos, Marta o María? O las dos. ¿O las dos? Diferentes situaciones. O quiero preguntarte algo más duro. ¿El día de hoy estás viviendo alguna de las dos? ¿El día de hoy tú estás viviendo alguna de las dos? ¿Por qué no quiero concluir esta transmisión sin que tú sepas la respuesta? Ahorita hemos hablado del problema, del dolor, de las confusiones, pero la solución es increíble. Y la solución es hermosa. Y es a la que vamos a concluir
Pero antes, quería preguntarte eso. ¿El día de hoy estás en alguna situación como Marta o como María? Creo que no. Entonces, o sea, ¿quieres que te pongan? Soy el único. Ese. No, yo creo que... Y también a veces es como pensar, ¿verdad? Porque, como decir, Dios, ¿en qué momento mi fe ha sido probada y me he enojado, ¿no? O he dicho, no, pues ahora ya no voy a hacer esto porque pues no obtuve la respuesta que yo quería. Y sí, pues pedir perdón y avanzar, ¿no? No dejar que eso nos paralice, dejar que el Señor haga su obra en cada uno de nosotros, ¿no? Mira, ya me empezaron a contestar mis amigos. No soy el único entonces. Ya. Mi querida Adriana Ortegarte, mi querida Adriana Ortega, les mando un fuerte abrazo a ti, mi querido Fer. Y qué gusto. A ver cuándo vienen. Estamos tan cerca. Yo también, mi querida Adrianita. Rafa, sí. Itzel, claro que sí, como Marta. Itzel. Sí. Así es. Sí, yo también. Como las dos, ¿no? Como María también, dice Itzel. Sí. Sí. ¿Y cuál es la respuesta ante todo esto? Juan Carlos Tobar dice: buenas noches, todo el tiempo pasamos por momentos difíciles. La diferencia es que pasarlos solo o con Dios. En mi caso, exacto. Así es. Sí, y la verdad es mucho más sencillo con Dios. Solo estás paralizado. Así es. Y muchas gracias a todos. Fabi, un abrazo, sí. Así es, Pati, sí. Qué bueno que no soy el único, ¿verdad? Rocío Castillo, así es. Sí, es súper difícil, es súper doloroso, pero ahí es donde tenemos que recordar el antídoto ante el desánimo que vivía una María, ¿no? De encerrarse y decir, llegó Jesús, está bien, pero ya se murió lo que yo le pedí que hiciera y no pasó, ¿no? Y uno se encierra en el desánimo. Y Ángela Arriaga dice: yo también, exacto. Y uno se encierra en su tristeza, en el desánimo, y como de película sacas los 2 litros de nieve y empiezas a comer. Sí, no, es una malodía las películas. Pero sí, o sea, realmente caes en un desánimo y no quieres hacer nada. Y además, ahí les va lo peor del caso. Ya no quieres volver a orar. Te desanimas de orar y dices: ¿para qué te pido? Ya te he pedido anteriormente y no. Si te vuelvo a pedir, ¿qué va a pasar? Ya no quiero volver a pasar por lo mismo. Y llega el momento donde mucha gente deja de pedirle a Dios. Y eso es súper triste. Súper triste. Otros se alejan de Dios. Eso es una tragedia. Y todo porque no hemos entendido el corazón de Dios, no hemos entendido el poder de Dios, no hemos entendido la grandeza de Dios. Es normal que nos agüitemos, es normal que suframos, es normal que nos duela. Cuando te dicen no a un trabajo que estabas clamándole a Dios porque lo necesitas, tu cartera, la renta y esto y lo otro. Es normal que te duela hasta el alma cuando fallece un ser amado. Es normal y vas a vivir un momento de luto, un momento de tristeza, de recuperarte de ese dolor, ¿no? Es normal. No me refiero a eso. Me refiero a ese desánimo con el Señor, a ese coraje con Dios, a ese resentimiento de decir: te clamé y no me escuchaste o no me concediste lo que yo te pedí. Y ese tema de Dios
Y la respuesta, amada familia, amigos, está en recordar quién es Dios. Él no se equivoca. Él ve lo que tú y yo no vemos. Y Él toma las decisiones sabias, mucho más que tú y que yo. Si no, de tarea Job, ¿no? Desde el 42, me parece, en adelante. ¿Dónde estabas tú cuando yo puse las estrellas? Yo puse las estrellas y a todas les puse nombre. A cada una de las estrellas, las constelaciones, las galaxias. ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas cuando encerré con puertas los océanos y les dije hasta aquí no pasarán a tierra firme? ¿Dónde estabas tú cuando Dios hizo las células, los protones, los neutrones? O sea, cuando empiezas a ver la grandeza de Dios, dices, Él es digno de confianza. Y si Dios decide hacer algo que nos va a doler, a veces no tenemos que entenderlo, tenemos que confiar. En esta parte de la soberanía, ¿no? Porque habrá que dices, bueno, si de todos modos es soberano, pues, y entonces ya para qué oro. O ya, si de todos modos se va a hacer su voluntad. Pero la oración cambia nuestra relación con Dios, cambia nuestro entendimiento, cambia nos alimenta, nos hace tener esa comunión con Dios, porque eso es la oración, el poder platicar con Dios. Y dice también la palabra que en todo momento estemos orando. Y también, y no porque nosotros oremos, entonces el Señor se va a hacer su voluntad. Pero lo que nosotros queremos en nuestra oración es aceptar la voluntad del Señor. Claro que tenemos peticiones, Señor, si en tu voluntad está el que esta situación cambie, Señor, te pido que me des la fortaleza, que me des el cómo, ¿no? El camino, el abrir puertas, cierra puertas, o la actitud correcta, o muéstrame dónde estoy yo fallando, por lo cual las situaciones cambian también, ¿no? Porque a lo mejor también son consecuencias de nuestras malas decisiones y consecuencias de nuestro pecado y no lo vemos, ¿no? Pensamos que todo está bien y que hacemos lo correcto delante de los ojos de Dios, y a veces, pues, muchas veces no es no, y también eso trae disciplina, y también por eso ahí están los nos, ¿no? Porque Él es bueno, como un Padre bueno que nos cuida y sabe lo que... Y te voy a decir a alguien que sufrió durísimo, y es nuestro ejemplo máximo siempre, que sufrió el no a su petición. Sí es posible. Sí es posible. Padre, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Qué actitud vemos de Jesucristo? ¿Qué aprendemos de nuestro Señor? Si nos decimos cristianos, es porque creemos en Jesucristo y Él es nuestro máximo ejemplo a seguir. Si creemos en Jesucristo, vemos que Jesucristo, en el momento más difícil de toda su vida, en Getsemaní, Él estaba clamando a su Padre. A tal grado, tanta presión que tenía, que sudaba sangre, dice. Y Él le clamó al Padre y le dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesucristo mismo no dijo: yo declaro, no. Dijo: Señor, hágase tu voluntad. Y habló con respeto y con amor al Padre, diciendo: Padre, si es posible, o sea, pero no se haga mi voluntad. Mi ejemplo es Cristo. Nuestro ejemplo es Cristo. ¿Y qué veo en la oración de Jesucristo en Getsemaní? Confió en el Padre. Obedeció al Padre. Y el Padre lo exaltó a lo sumo, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla, de los que están en los cielos, de los que están en la tierra y de los que están debajo de la tierra, y toda boca y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Pero antes de llegar ahí, fue despedazado, fue humillado.
Pero nuestro Señor Jesucristo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses capítulo 2. Isaías capítulo 53. Queridos amigos y familia, con esto vamos a estar terminando. ¿Sabes? Sí es bien difícil. Sí es doloroso. Todos los que hemos pasado por aquí de clamarle a Dios por un ser amado y al final de cuentas fallece, te duele hasta el alma. Pero alguien me preguntó cuando murió mi padre, me dijo, ¿no estás enojado con Dios? Y dije, ¿cómo voy a estar enojado con Dios? Porque si no fuera porque Dios envió a su hijo, mi papá no tendría esperanza. ¿Qué esperanza tendrías tú, tu papá, tus hijos, si Jesucristo no hubiera muerto en la cruz? En una ocasión, yo fui al Seguro Social a ver a un paciente, a orar por él, pero me tenían en la sala de espera y en eso yo estaba en la sala de espera y se oye un grito desgarrador, de esos gritos que solo se escuchan cuando hay un dolor hasta el alma. Y yo estaba así y se oye el grito y era una chava joven, de no sé, 22 años tal vez, no sé. Y le acababan de avisar que su bebé había muerto. Le acababan de avisar. Entonces estaba la mamá a un lado, estaban ahí como que algunos familiares y no sabían cómo acercarse ahí, qué decirle. Y yo me acerqué a ella y le dije, ¿me permites orar por ti? Y me dijo, ¿y qué me vas a decir? Dime por qué se llevó a mi hijo. Dios no me ama. Dios no me ama porque dejó que mi hijo muriera. Y le dije, sí, Dios te ama. Tanto te ama que Dios entregó a su hijo voluntariamente en esa cruz para que tu hijo tuviera vida eterna. Si el Padre no hubiera entregado a su hijo voluntariamente a morir por nuestros pecados, tu hijo no tendría salvación, tu hijo no tendría vida eterna. Pero de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su único hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo Jesucristo a condenar o a juzgar al mundo, sino lo envió para salvar al mundo. Aún en los momentos más difíciles que tú y yo podamos tener, aún en las muertes más dolorosas, debes de saber que Dios te ama y Dios ama a tu familiar. Y que Dios entregó a su Hijo voluntariamente para que la muerte no sea una tragedia, para darnos vida en su Hijo Jesucristo. Dice el Salmo 4, versículo 8, en paz me acuesto y me duermo, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. La clave está en descansar en Dios y en confiar. Confiar en que Él no se equivoca. Confiar de que Él está en control. Confiar de que Él es bueno. Confiar de que Él está en control de nuestras vidas. Y aún las cosas difíciles, aún las cosas dolorosas, Dios sigue estando en control y sigue siendo bueno. Y aún aunque nos haya contestado un no, a veces el no es amor, es protección. Aunque no lo entendamos. Sea cual sea la contestación del Señor, cuando nosotros clamamos y Él responde el no o el espera o el sí, pues es amor, porque el Señor, su esencia es amor, ¿no? Dios es amor, y nosotros tenemos que constantemente recordar, pues todos estos, ¿quién es Dios? O sea, ese sacrificio en la cruz, esta de Getsemaní, ¿no? Que decíamos, y él es nuestro máximo ejemplo, ¿no? Claro que oró y claro que pidió en su parte humana, ¿no? El decir, ay, pásame si puedes, ¿no? Y si no, pues exacto, que se haga tu voluntad, no la mía. Y así nosotros. Y dice el Salmo, con esto terminamos, Salmo 9, versículos 9 y 10, ¿lo puedes leer, amor? El Señor es refugio de los oprimidos, es su baluarte en momentos de angustia. En ti confían los que conocen tu nombre, porque tú, Señor, jamás abandonas a los que te buscan.
jamás abandona a los que lo buscamos. Y el hecho de que vivamos momentos difíciles, el hecho de que vivamos momentos complicados, de dolor, de desesperación, no significa que Dios no esté en control. No significa que Dios no nos escuche. No significa que Dios sea indiferente a nuestro dolor. No significa eso. Pero Él prometió que aún en los momentos difíciles Él iba a estar con nosotros. Y como nos compartió Merck, precisamente sabes que en el mundo tendremos aflicción, pero confiad, porque nuestro Señor ha vencido al mundo y Él nos ama. Y de todos modos vas a vivir momentos difíciles. En este mundo vamos a vivir momentos difíciles, pero ¿sabes qué? Confiemos, porque el Señor nos ama. Y el Señor venció al mundo. Y nuestra esperanza no está en lo temporal, nuestra esperanza está en la eternidad. Aquí somos peregrinos. Y aún dice la palabra de Dios, ¿no? Que en nada se compara la aflicción temporal a la gloria venidera. Así es que pongamos nuestros ojos en lo eterno, confiemos en que Él nos ama, confiemos de que Él no se equivoca, confiemos de que Él está en control, confiemos. Yo te invito a que veas la prédica del domingo pasado, porque es de donde se surgió todo este tema el día de hoy. Pues bueno, pues vamos a orar para terminar. ¿Puedes orar, amor? ¿Quieres escribir algo? Mis notas. Señor, gracias, Padre, porque sabemos que tu mano está dirigiendo, porque sabemos que tú eres el que diriges nuestra vida. Padre, gracias por el descanso que nos da tu palabra al recordar que esta es una aflicción momentánea, sea cual sea la aflicción por la que estén pasando nuestros amigos, Señor, nuestros hermanos, cada persona que esté escuchando este mensaje, Señor. Sabemos que es pasajera, sabemos que somos peregrinos, Señor, y sabemos que tú tienes absoluto control de lo que suceda a nuestro alrededor. Padre, ayúdanos a poder ser sal en medio de toda esta oscuridad, a que podamos inspirarnos unos a otros como hermanos, como parte de tu iglesia, que podamos edificarnos unos a otros con tu palabra, Señor, recordando constantemente que la gloria venidera es mucho mejor que lo que está pasando en este momento, Señor, y que tú estás absolutamente viendo todo. Tú ves todo, sabes todo, conoces todo y tú sabes el fin. Gracias, Señor, porque podemos tener este descanso por ese sacrificio en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Gracias porque podemos tener esta esperanza viva que nos levanta día a día y nos hace continuar, Señor. Te pido que nos des la fortaleza que cada uno necesitamos, Señor, que en las aflicciones que cada quien estemos viviendo, tú puedas venir con este bálsamo hermoso de tu palabra y podernos hacer ver que contigo todo está bien. Tal vez no a lo que nosotros quisiéramos, que nuestra mente es limitada, pero sí porque tú lo mandas, Señor, y porque tú eres nuestro Dios. Gracias, Señor, por esta noche. Ayúdanos a descansar en nuestras casas, con nuestras familias, Señor, a vivir cada día tu palabra, Señor. Ayúdanos con nuestra mente, con nuestra concentración, que no seamos oidores olvidadizos, Señor, que tu poder, que tu Espíritu Santo nos traiga memoria, tu sabiduría cuando la necesitamos, Padre. Sí, Señor. Te lo pedimos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. No se olviden, Dios es bueno, Dios nos ama, Dios es fiel. Tenemos que ver su grandeza, su poder, su autoridad para poder descansar de que venga lo que venga y la decisión que Él tome, Dios no se equivoca. Y Dios tiene mejores planes que nosotros. Y Dios tiene mejores pensamientos y mejor visión que nosotros. Nosotros hay que clamarle a Dios, hay que esperar en Dios, hay que confiar en Dios y hay que descansar en Dios. Y el resultado déjaselo. Y nuestra oración a Él siempre es: Padre, si es tu voluntad, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso es lo que nuestro Señor Jesucristo nos ha enseñado. Y pues bueno, primero Dios, continuamos el jueves con Génesis, nuestro estudio de Génesis,
Y el viernes el grupo de jóvenes y de adolescentes va a estar muy chido. Y el próximo sábado y domingo continuamos con nuestro estudio del Evangelio de Juan. Que Dios los bendiga, que tengan una muy bonita noche, que pasen muy buenas noches, que descansen, coman frutas y verduras. Y primero Dios, nos vemos el mañana para lo de matrimonios y el jueves para Génesis.